100 días de conflicto por Israel y 100 días de cautiverio por los rehenes. Ayer los israelíes marcaron un hito sombrío desde octubre. Los medios israelíes informaron de al menos 18 personas heridas, varias de ellas en peligro de muerte. El ataque, que se produjo un día después de que familiares y amigos de los rehenes retenidos por Hamás marcara los 100 días de una manifestación de 24 horas en Tel Aviv, incluido unos 100 segundos de silencio. El presidente de Israel, Isaac Herzog, hizo un llamado al mundo. Herzog dijo: defiende la vida y la libertad contra la barbarie y el odio. Defiende la libertad y la democracia. Apoya a nuestros rehenes y ayúdalos a traerlos de regreso a casa. No hay más tiempo para actuar. El rehén liberado Rosh Ben-Ami, cuyo marido sigue cautivo, describió su terrible experiencia. Para la familia de rehenes secuestrados, han pasado semanas desde que tuvieron noticias de sus familiares. Estos familiares están afligidos y no pueden dormir al escuchar testimonio de aquellos rehenes liberados. Estos rehenes liberados comparten que fueron detenidos en condiciones difíciles, en comida y agua privadas, condiciones sanitarias inadecuadas, en algún lugar abusado de todas las maneras posibles. Entonces, cuando el familiar de un secuestrado despierta todos los días, piensa en lo que estos rehenes enfrentarán allí. En Washington, D.C., manifestantes pro-palestinos pidieron el fin de la acción militar de Israel. Funcionarios de seguridad reubicaron a miembros de personal de la Casa Blanca después de que algunos manifestantes dañaran la valla exterior en el frente militar. En el Mar Rojo, los sudaderas lanzaron un misil contra un buque de guerra estadounidense. El primer ataque desde que Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron 2 ataques aéreos contra el grupo respaldado por Irán. Una imagen satelital muestra daños sustanciales en el aeródromo y la Armada dice que todavía está buscando 2 focas desaparecidas que cayeron al mar durante un abordaje nocturno frente a la costa de Aden el jueves pasado en una misión para detener más envíos de armas a Yemen. En este día de Martin Luther King, recordemos que el pueblo judío que vive en los Estados Unidos está bajo ataque. El gobierno realiza un seguimiento de crímenes de odio religioso. El FBI tiene una base de datos. ¿Sabes? Uno pensaría que es poco el antisemitismo en Estados Unidos, pero los ataques contra el pueblo judío son abrumadores. Esto incluye los ataques contra las sinagogas. No debería pasar en Estados Unidos, pero lo estamos viendo en todo el mundo y estamos escuchando esta propaganda de una forma y otra. Los medios de comunicación parecen querer aceptarla. Cuando alguien dice que Gaza es una especie de territorio ocupado, es una completa mentira. No ha habido ningún soldado de las FDI en Gaza durante décadas allí. Los habitantes de Gaza tenían su propia capacidad para elegir su propio gobierno. Podrían haber disfrutado de todos los beneficios de la civilización moderna. Se habla mucho de que Israel les suministra agua y energía. Bueno, podrían haber hecho eso. Podrían haber construido una central eléctrica. Podrían haber construido generación de agua. Podrían haber hecho todas estas cosas, pero en su lugar optaron por construir un ejército. Eligieron atacar a Israel y han prometido rehacer eso, duplicar el 7 de octubre una y otra vez hasta que Israel sea destruido, eliminado de alguna manera. En esta narrativa, a Israel se le llama potencia ocupante colonial. Dicen que Israel está teniendo una especie de estado de apartheid en el que Israel es racista. Todas estas cosas son mentiras completas y absolutas. Pero el estado racista ha sido Gaza, donde si eres judío, no podrás vivir allí. ¿Quién era el territorio ocupado? Bueno, Gaza ocupó su propio territorio. Esto no debería suceder. Pregunto, ¿debe el gobierno de Estados Unidos pedir a Israel que de algún modo se retire y se relaje? Usted debe recordar que los rehenes deben ser libres. Jamás debe dejar de disparar cohetes contra Israel. Y hasta que jamás se rinda incondicionalmente, si no lo hacen, Israel tiene el derecho absoluto de defenderse. Dile a Hamás que depongan las armas.
Recuerda que en Israel también hay niños, ancianos, mujeres y familias completas, que si no fuera por el domo de hierro que intercepta los proyectiles disparados desde Gaza, muchas personas morirían. Mientras estas cosas están sucediendo en el mundo, muchos cristianos siguen tibios espiritualmente. Muchos de ellos desertaron desde el 2019 de sus trincheras y se han acomodado creyendo que no necesitan congregarse porque se han enredado en otras situaciones, menos en seguir a Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2:4. Muy pronto la ONU va a restringir la libertad de culto y los cristianos youtuberos se van a alegrar porque ellos ya no tienen deseos de congregarse. Estos tibios son los que van a sufrir la persecución del anticristo. Estos tibios son los que entregarán a sus propios hermanos en la fe cuando la persecución inicie. Mateo 24:10-12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué les espera a las iglesias cristianas si todas estas propuestas de silenciar su mensaje se llegaran a implementar? De seguro comenzaría una nueva Inquisición. Entonces se comenzaría a prohibir la Biblia y posiblemente quemarlas, junto con el encarcelamiento de todos aquellos pastores que prediquen contra el pecado de la depravación. No podemos permanecer en silencio y no prestar atención a todos estos fenómenos que se están dando a nivel mundial, pues es una advertencia de parte de Dios para aquellos que quieren vivir tibios, aun cuando ven que Cristo se acerca. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Recuerde que los cobardes no tendrán parte en el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Congregarse es importante porque es ahí, en unidad, que podemos compartir muchas cosas, entre ellas la cena del Señor. La iglesia de hoy se ha acomodado, encerrado, contaminado y desviado de la verdad con un mensaje atractivo y oferta barata. Como dijo el pastor Mario Fumero, las iglesias de hoy predican el quinto evangelio. ¿Cuál es el quinto evangelio? El evangelio según San Comodiencia. Adapto la Biblia a mi gusto. Este es un evangelio acomodado donde solo hablo de promesas y bendiciones, pero no de sacrificios. Hablando del futuro, la palabra de Dios anunció mucho tiempo atrás lo que sucedería con muchos cristianos de hoy. Estos cristianos no soportarán la verdad. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando el pasaje dice comezón de oír, significa que estos cristianos estarán hartos de tanta palabra. Así que estos buscarán maestros que les prediquen a sus propios deseos. Amados, esta es una realidad que ya estamos viviendo y se va a acentuar más en el futuro. La condición moral de la sociedad en los últimos tiempos será de días peligrosos y muchos serán engañados. Jesús habló de los falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermano, si usted es uno de los que se ha acomodado y ha dejado de congregarse y se ha ido tras movimientos donde solo le hablan de prosperidad y se ha conformado con ver prédicas en Facebook y en YouTube, quiero decirle que vuelva al redil antes que vengan los días en los cuales digas: ¿por qué no hice caso a la palabra de Dios? Le invito a que vuelva a Dios. Dígale que le dé sabiduría para entender lo que hasta ahora usted no entiende sobre los últimos días. Bendiciones. Just Productions. Brillando en la red.